Ahora vamos a trabajar el resto del proyecto de MVC, pero antes debemos de detenernos y analizar el diagrama de entidad-relación, en el cual corresponde a un proyecto de gestión de proyectos. Imagina que una clase te asigna un proyecto, entonces tú invitas a una serie de usuarios adicionales para que trabajen en ese proyecto. Sobre ese proyecto se van a generar una serie de discusiones iniciales, sobre esas discusiones una serie de comentarios. También sobre el proyecto se asignarán tareas a otros usuarios que obviamente debieron de haber sido invitados, y sobre esa tarea habrán comentarios. Entonces, este proyecto puede ser perfectamente mejorable, pero de momento vamos a trabajar con estas 7 tablas. Veamos cómo sería nuestro esquema relacional. Tendríamos el usuario con los campos email como clave, usuario, el pass o el password, más la foto. En cuanto a proyecto, tendríamos el ID de proyecto como clave principal, el nombre de proyecto, la fecha de creación y el email. En discusión, tendríamos como clave ID de discusión, título de la discusión, descripción de la discusión, la fecha de publicación, la hora en que se publicó, el ID de proyecto al cual pertenece esa discusión y el email del usuario que creó esa discusión como tal. Posteriormente tenemos comentario discusión, que es esta tabla que tenemos acá. Sobre esa tabla tenemos como clave ID com disc, que es la clave principal. Comentario, la fecha en que se hizo el comentario de la discusión, la hora, el ID de la discusión sobre el cual se generó ese comentario y el email del usuario que creó ese comentario. En tarea vamos a tener ID tarea como clave principal, desk tarea, que es la descripción de la tarea, la fecha, la hora, a quién fue asignado esa tarea y el ID de proyecto sobre el cual se generó esa tarea. En cuanto a tareas, se van a generar comentarios. De esa tabla tenemos el ID comentario o ID com tarea, el comentario, la fecha, la hora, el ID de la tarea sobre el cual se generó el comentario y el email del usuario que creó ese comentario. Último tenemos invitado. Invitado tiene ID invitado como clave principal, quién fue el usuario invitado, en qué fecha y a qué proyecto. Por eso tenemos ID proyecto. Entonces aquí ya tenemos el esquema relacional. Ahora hay que definir cuáles son las tablas como tal y cuál es la integridad de dominio que debemos de respetar. Veamos eso. Tenemos la tabla usuario o la relación usuario con la clave principal email, usuario, pass y foto. Entonces tendríamos una estructura de la siguiente forma. El email y ponemos la descripción que es el email del usuario. También tendremos el usuario, pass y la foto. En cuanto al email, es varchar 50, el usuario varchar 100 caracteres, el pass de 50 caracteres, la foto de 90 caracteres, entendiendo que la foto será una ruta a la que se deberá almacenar, ya que dentro del directorio almacenaremos, o sea, dentro del directorio del MVC almacenaremos la imagen que se vaya a subir del usuario. No será almacenado directamente en la base de datos, sino en el directorio como tal. Entonces aquí la clave principal es email. De proyecto tendremos el ID de proyecto, nombre del proyecto, la fecha de creación y el email. Y aquí tenemos la integridad de dominio asignada, que sería ID de proyecto de tipo entero, que va a ser autonumérico, nombre de proyecto, varchar 50, la fecha de creación, que es tipo date, el email, varchar 50, respetando de que esta es la clave foránea que viene de la tabla usuario, que está aquí, producto de la relación. Aquí tenemos que al eliminar un usuario, se van a eliminar también los proyectos creados por ese usuario. Por eso se pone aquí un delete cascade y un update cascade. O sea que se actualizó el email del usuario. Todos los proyectos que tengan ese email se van a actualizar. En discusión, aquí tenemos la integridad de dominio. Y de discusión de tipo entero como clave principal, el título de discusión varchar 60, la descripción de la discusión como tipo texto, porque es bastante información la que hay que poner ahí, la fecha de la publicación, tipo date, la hora de la publicación, tipo time, el ID de proyecto, como lo tenemos acá en discusión, la clave del 1 pasa al mucho, por tanto tenemos ID de proyecto de tipo entero, porque en proyecto el ID de proyecto es de tipo entero acá. El email varchar 50, porque sobre cada discusión realizada por el usuario, como una relación de 1 a mucho, la clave del 1, que es la tabla usuario, pasa al mucho. En este caso, el email pasaría a discusión. Aquí hay que ver lo que es integridad referencial. Email on delete cascade y on update cascade. El ID de proyecto on delete restrict. Entonces, esa es la integridad de dominio. Así podemos ir creando el resto de la aplicación. Veamos dentro de Ashley, el proyecto Ashley que pueden descargar. Ahí he creado los comandos de SQL de toda la aplicación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos. La base de datos se llamaría quédate database gestión proyecto. Solo copio. Entonces aquí escribo MySQL, pongo el host, el usuario y el password. Y lo primero es
crear la base de datos proyectos. Lo segundo es usar la base de datos. La usamos. Y ahora creamos la tabla usuario. Veamos cómo funciona esto. De acuerdo con lo que tenemos acá, ponemos create table email varchar 50 como primary key. Luego el usuario, luego el password y luego la foto. Vamos a copiar el código y vamos a analizarlo. Lo pego en la terminal y minimizamos esto aquí y lo analizamos. Sería create table usuario email varchar 50 como primary key. Luego el usuario varchar 100, el pass varchar 50 y la foto varchar 90 y el motor de base de datos como InnoDB para que podamos relacionarla. Le damos enter y ya tenemos creada la tabla usuario. Ahora vamos con la siguiente tabla. Sería proyecto. Copio, pego y analizamos. Sería create table proyecto y de proyecto como clave principal auto increment. Nombre del proyecto varchar 50. Le ponemos aquí non null para que no permita null. La fecha de creación tipo date. El email varchar 50 y hay que agregar la relación. ¿Por qué? Porque un usuario puede crear muchos proyectos. Entonces la clave acá pasa para la tabla proyecto. Y entonces pongo la relación constraint entre usuario y proyecto. Foreign key sería email, porque este campo no es propio de la tabla proyecto, sino que está acá producto de la relación, una muchos, entre usuario y proyecto. Entonces, la clave foreign sería este email, hace referencia a la tabla usuario con el campo email. Luego le pongo que un delete cascade siguiendo esta referencia y un update cascade tal y como está acá. Entonces ya con eso vamos a crear la tabla y crear la relación. Ahora vamos con la tabla discusión. Copio. Pego. Y vamos a analizarlo. Create table discusión. Como está acá. Y discusión sería in auto increment y primary key. Título de la discusión sería varchar. La descripción de la discusión sería text. La fecha de la publicación sería date. La hora de la publicación time. El ID de proyecto in. Luego el email varchar 50. Entonces ID de proyecto es producto de la relación. Entonces viene la tabla proyecto. Y el email viene del usuario. Entonces hay que agregar esas dos relaciones. Entonces lo primero es el constraint entre proyecto y discusión. Aquí la clave foránea sería ID proyecto, que hace referencia a la tabla proyecto y al campo en específico ID proyecto que tenemos acá. Según la integral referencial, al eliminar el proyecto está restringido. O sea que esto significa que no puedo borrar un proyecto que tiene discusiones sobre el mismo. Entonces aquí está agregado. Ese es un valor predeterminado, no es necesario agregarlo, pero lo ponemos como muestra. Ahora sería la relación entre usuario y discusión. El foreign key aquí sería email, que hace referencia a la tabla usuario y específicamente al campo email. En esto, la regla de referencial dice que al eliminar el email sea cascade, o sea que al eliminar un usuario acá, todas las discusiones que haya generado ese usuario también se eliminan. Y también un update cascade. Eso significa que si yo actualizo el email del usuario, todas las discusiones que tengan ese email pues serán también actualizadas. No pongo aquí en ID proyecto un update cascade porque recordemos que en proyecto el ID es auto increment, por tanto no puedo modificar el ID de proyecto. Aquí sí, porque es varchar y puedo perfectamente modificarlo cuando le estime conveniente la clave. Entonces creamos la tabla y listo. Entonces ahí ya hemos avanzado en cuanto a las primeras tablas. Veamos las otras. Tenemos tarea, con el ID de tarea, la descripción de la tarea, la fecha, la hora, a quién ha sido asignado, que va a ser a un usuario, y el ID de proyecto. Entonces vamos a crear esa tabla. Veamos acá. Aquí tenemos ya el diccionario de datos con los tipos de tarea de tipo entero, la descripción de la tarea text, la fecha date, la hora time, asignado a varchar 50, que es el email, y el ID de proyecto, que sería la tabla de proyecto, que es entero. Entonces vamos a copiar eso, ese comando, aquí lo tenemos ya listo, pegamos y podemos analizarlo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el ID de tarea, create table tarea, ID de tarea de tipo in, auto increment y primary key.
tenemos la descripción de la tarea de tipo texto, tenemos la fecha, la hora, fecha de tipo date, la hora de tipo time, tal y como está acá. Asignado a varchar, porque el asignado a va a ser a un usuario, entonces ahí es con el email. El ID de proyecto de tipo int. Ahora vamos a hacer la relación que hay entre proyecto y tarea. Entonces, veamos acá, entre proyecto y tarea, constraint, proyecto, tarea. Aquí tenemos esa relación. La clave foránea sería ID proyecto, que tenemos acá. Hace referencia a la tabla proyecto y de proyecto. Entonces, de aquí, la clave foránea sería ID proyecto, que hace referencia al ID proyecto de la tabla proyecto, como lo hemos visto anteriormente. En cuanto al asignado a, que esta relación, el foreign key sería asignado a, que hace referencia a usuario, a esta tabla, específicamente con el email. Y lo que hemos puesto aquí es un delete cascade, un update cascade, o sea que si elimino el usuario se actualiza, se haga también en cascada. En cuanto al proyecto, si elimino el proyecto, se eliminan también las tareas asignadas a ese proyecto. Entonces, creo la tabla y listo. Entonces, veamos la otra, es comentario, tarea. Ya aquí la situación se repite, por tanto nada más vamos a copiar y a pegar. Aquí ya lo hemos hecho un poco más rápido. Copio, hago también a los invitados. Y la última, que es comentario discusión. Aquí tenemos comentario discusión. Veamos cómo funciona esto. Comentario discusión. Comentario discusión está relacionado con discusión y con usuario. Vamos a reducirlo acá. Ok, entonces voy a crear la tabla a través del comando create table, comentario discusión. El ID del comentario sería auto increment, primary key, comentario de tipo texto, fecha de tipo date, hora de tipo time, tal y como está acá. Ahora el ID de la discusión sería tipo entero, el email varchar50, que es el email que está en la tabla usuario. Agrego la relación que hay entre discusión y comentario. Aquí el campo foráneo sería ID de discusión, que hace referencia a la tabla de discusión, y el campo ID de discusión, tal y como está acá. On delete, cascade. Eso lo hemos hecho ya de manera predeterminada, es decir, que si se elimina la discusión, pues se eliminan también los comentarios. Ahora la relación entre usuario y discusión, foreign key sería email, que hace referencia a la tabla usuario, específicamente al campo email que está acá. Al eliminar, que lo haga en cascada, o sea, se elimina un usuario, también se eliminan los comentarios que éste haya realizado. Damos enter, damos acá. Dice que se ha eliminado, se ha perdido un poco la conexión con MySQL. Eso lo hace de manera predeterminada, pero como tal ya debería estar creado. Veamos. Escribe comentario, discusión. Ahí tenemos ya la tabla creada con sus respectivas relaciones. Entonces, con esto ya hemos logrado crear la base de datos a través de pasos bien sencillos. Recuerda de que puedes descargar este archivo completo de Ashley y en la raíz de la carpeta tenemos los comandos de SQL que permiten crear la base de datos de manera más rápida.